Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy dando la bienvenida desde la Congregación Proyecto de Vida aquí en Ciudad Juárez a todas las personas que siguen las enseñanzas en nuestro canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe, que como siempre les agradecemos el tiempo que dedican para escuchar estas enseñanzas y como siempre recomendamos, si estas enseñanzas les gustan, les bendicen, compártanlas, coméntenlas. Y a los que no se han suscrito todavía al canal, lo hagan para que este proyecto de enseñanza bíblica siga creciendo. Soy el pastor Juan González y desde aquí vamos a continuar el día de hoy con una serie de enseñanzas que comenzamos hace 2 semanas y que le hemos llamado a esta serie de temas para empezar el año 2026 con una mentalidad positiva, con una mentalidad de fe. Nosotros no solo debemos ser gente positiva por que nos vaya bien, sino porque creemos en un Dios que a través de la fe hace imposibles. Y cuando usted empieza un nuevo año, pues quiere que le vaya bien en su familia, en sus negocios, en su trabajo. Y para que nos vaya bien tenemos que seguir confiando en el Eterno, activando la fe, como es el nombre de esta serie de temas que estamos compartiendo, renovando la mente, activando la fe y viviendo más allá de nuestras limitaciones. Porque dígame, ¿quién no tiene limitaciones? Todo el mundo las tenemos. Estaba hoy, antes de venir acá, escuchando una conferencia de una persona cristiana que es colombiano y un hombre muy rico y da temas sobre mentalidad positiva. Y él dice que a lo largo de los años ha descubierto que cada persona tiene al menos 40 bloqueos mentales que no nos dejan avanzar, crecer, mejorar. Y él, a través de lo que enseña, y muchos de esos principios son bíblicos, pues ayuda a que la gente comience a cambiar la mentalidad, una mentalidad más positiva. Y de eso trata esta serie de enseñanzas. La vez pasada ya habíamos visto la primera enseñanza que le habíamos llamado Renovando la Mente y Activando la Fe, basada en Romanos 12:2, donde Shaul, a quien le conocen como el apóstol Pablo, habla de renovar la mente y el entendimiento. Y dijimos que por ahí empieza todo. Si queremos cambiar, querer ser personas más positivas, de mayor fe, ¿por dónde tenemos que empezar? Renovándonos desde adentro, y eso implica la mente, la forma de pensar, de mirarnos a nosotros mismos, de mirar las circunstancias. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes la segunda parte de esta serie, que ahí vemos en pantalla, y le he llamado, fíjese bien y diga conmigo esta frase del título de esta enseñanza: Dios no ve lo que tú ves. Y alguien dirá, ¿y eso cómo está? A ver, ¿qué es lo que mira Dios que no miramos nosotros? Bueno, hoy lo vamos a compartir. Y pongo allí en la portada la familia de Isaí. ¿Quién fue Isaí en la Biblia? Este pasaje está basado en primer libro de Samuel 16, capítulo 16. Isaí, el padre del rey David. Y ahí vemos que el más pequeño de su casa, que está ahí en la portada, el más chiquito, fue elegido como rey. Y vamos a ver cómo esto pudo suceder y qué enseñanzas nos trae a nuestra vida. Este tema, Dios no ve lo que tú ves, basado en primero de Samuel 16:7. Y quiero comenzar con esto, vean. El versículo 7 de este primer libro de Samuel, capítulo 16, dice de la manera siguiente, y lo voy a leer porque es la base de la cual voy a partir para esta enseñanza. Y dice, Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre. Diga esta parte conmigo. Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Y diga conmigo esta última parte, pero Yahweh mira el corazón, el corazón. Y esa es una de las diferencias. Nosotros miramos la apariencia, el envoltorio. Y ya ve que en la cuestión del comercio tiene mucho que ver. Usted compra un producto con un envoltorio muy bonito y dice, este debe ser bueno, y a veces cuando lo abre, no, pues no. Y el Señor mira adentro, no lo que está afuera. Y obviamente para nosotros eso es difícil porque nosotros no podemos mirar adentro. Solo Dios lo hace.
Y esa es la diferencia en cuanto a la mirada nuestra y la mirada de Dios en nuestra vida. Y mire, quiero empezar para que usted se haga estas preguntas, muy importante, porque con estas preguntas vamos a enlazar el propósito de esta enseñanza. Y me refiero en esta introducción, 10 preguntas de reflexión personales. A ver con cuál de estas preguntas usted se relaciona, ¿eh? A la gente que va a ver la enseñanza, les pido detengan, analicen cada una de estas preguntas y sea sincero con usted. Diga, a ver, yo he pasado por esto, yo me he cuestionado esto. Y vea, vamos con la primera. Tome nota. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida has tomado basándote solo en lo que veías en ese momento? Porque obviamente nuestra vista es corta. ¿Cuántas veces usted dijo, voy a hacer esto porque esto va a funcionar? Partiendo de lo que en ese momento usted pensaba, veía, interpretaba. ¿Y cuántas veces nos equivocamos, verdad? Así es. Así somos los seres humanos, fallamos en esto. Pregunta número 2. ¿Cuántas veces te has descartado a ti mismo antes de intentar algo porque no te sentías suficiente? A ver, ¿a alguien le ha pasado eso? Honestamente, diga, yo me quise atrever y dije, no, no voy a poder, no me va a alcanzar. Y no lo hiciste. Bueno, son parte de esos bloqueos que tenemos. Nos falta la fe, creer más en lo que podemos lograr. Número 3, a ver si se identifica con esta. ¿Qué cosas han influido más en cómo te ves hoy? ¿En lo que Dios dice de ti o lo que otros dijeron de ti? A ver, hay gente que le da mucha importancia a la opinión de los demás. Y cuando quieren emprender a alguien, y si alguien de influencia en su vida le dice, no vas a poder, no intentes eso no es para ti. Bueno, pues ya nos desanimamos y escuchamos más la voz de la persona que dice no puedes, que la voz que te dice inténtalo, nada pierdes. ¿Verdad que a veces escuchamos esas dos voces? La voz que nos apoya, nos impulsa y dice inténtalo, y el otro, no, ni para qué, te va a ir mal. Bien, vamos a la siguiente, número 4, a ver, ¿cuántas oportunidades has dejado pasar no porque Dios no pudiera, sino porque tú no creíste o no le creíste? Sinceramente. ¿Verdad que sí? A ver, levanten la mano alguien que diga, pues, con toda la pena sí me ha pasado. No le creí a Dios, a pesar de que Él me decía, hazlo, y me ganó el miedo, la inseguridad, y no lo hice. Y dejamos a pasar oportunidades valiosas. A ver, número 5. ¿Qué pasaría si lo que hoy ves como una debilidad o mala suerte, como a veces le llamamos, fuera en realidad parte del proceso de Dios para tu vida? ¿Ha pensado en eso? Porque mucha gente a veces le va mal y dice, ¿cómo es posible? Muchos más hasta, y eso que soy hijo de Dios, ¿por qué, Señor, me tienes en esta condición? Y lo culpamos. Cuando, ¿qué tal si esa experiencia es necesaria como un aprendizaje para luego, dentro del proceso de Dios, transformar las cosas? Porque Dios no siempre te da el éxito o lo que tú quieres a la primera. A veces tienes que batallarle mucho, porque todo es aprendizaje. Amén. Número 6, a ver esta. Y si el problema no es tu realidad, sino la forma en que la estás interpretando. Porque de veras, cada escenario se interpreta. Para muchos un escenario malo es el final de todo. Y para otros los escenarios malos son oportunidades para aprender y mejorar. ¿Sabía usted? Depende cómo vea sus circunstancias. Número 7, vamos a ver con esta, si se identifica con esta pregunta. ¿Cuántas veces has confundido lo que parece lógico con lo que es la voluntad de Dios? Porque no siempre la lógica humana va de acuerdo al propósito de Dios. Dios no se mueve por nuestra lógica y a veces lo confundimos. A veces nos resulta algo lógico y nos lanzamos a hacerlo, pero no era el propósito y la voluntad de Dios y nos equivocamos. No siempre son la misma cosa. Y vaya, todos hemos fallado en algún momento en esto. Número 8. ¿Te has detenido a pensar que Dios podría estar viendo algo en ti que tú aún no ves?
Volvemos a lo mismo, Dios ve más allá de lo que nosotros mismos alcanzamos a ver en el espejo. Y ahí están las oportunidades, cosas que nosotros no vemos y hoy lo vamos a ver con la enseñanza. Número 9. Y si aquello que hoy te avergüenza es justamente el terreno donde Dios quiere mostrar su gracia contigo. ¿Ha pensado en eso? Mucha gente ha vivido lamentándose de alguna época de su vida donde tomó malas decisiones, le fue mal. Pero justamente Dios se vale de eso para mostrarnos su gracia y levantarnos. Entonces a veces lo que parece ser el fondo y donde nos va mal, es de ahí donde Dios nos levanta. Piénselo. Y por último, número 10. ¿Cuántas veces has evaluado tu valor por los resultados, por tu apariencia o por comparación con otras personas, en lugar de evaluarlo por el propósito de Dios? Y sí, la gente hoy en día dice, bueno, ¿cómo demuestro si me está yendo bien? Pues tus logros, tus resultados, tu rendimiento, y no siempre eso existe. Y quizás ante los ojos de los demás somos fracasados, pero ¿qué tal si el propósito y la palabra final la tiene Dios? Amén. ¿Cómo ven? ¿Se identificó con al menos alguna de estas preguntas? Levante su mano. Y a las personas que lo van a ver en la grabación, ojalá y diga, justo eso me ha pasado o estoy pasando justo ahora en eso. Bueno, esta enseñanza es para ustedes. Pongan atención hasta el final porque va a haber mucho que aprender. Desde toda la mañana estuve preparando la enseñanza y hay mucho que compartir, créanlo, y tomen nota de cada aspecto. Vamos a ver 9 partes de esta enseñanza. Ya llevamos la introducción. Parte número 1, tome nota. Nuestra mirada es limitada. Diga conmigo, nuestra mirada es limitada. La de Dios, no. Y eso es un primer principio que vamos a aprender hoy. Y fíjese bien esto. Está comprobado que todo mundo, toda persona, vemos la vida a través de filtros. Haga de cuenta, estos lentes, ¿verdad?, me permiten ver mejor a cierta distancia. Pero aún la gente que no usa lentes, hay lentes que todos tenemos que son filtros a través de cómo interpretamos la realidad de las cosas. Y esos filtros pueden ser nuestro pasado. Mucha gente vive el hoy en base a la experiencia de lo que vivió antes. Nuestras heridas. Mucha gente tiene miedo a las circunstancias actuales porque ya fue herido y lastimado antes. Nuestros fracasos es otro filtro. Lo que otros dijeron de nosotros también influye. ¿Cuántas personas no viven todavía en su etapa adulta no teniendo confianza en sí mismos porque sus padres enojados le dijeron, tú eres un inútil, un bueno para nada? Y esas frases lo siguen persiguiendo. Otro de los filtros, lo que la cultura valora. La sociedad le da valor a ciertas cosas y nosotros vamos también con eso. Y finalmente, lo que parece lógico o posible. Mucha gente se mide en cuanto a eso. Esto es lógico, esto lo podría hacer. Bueno, tal vez diga no, pero acuérdese que Dios no funciona en el terreno de la lógica humana. Entonces, estos son nuestros filtros con los cuales interpretamos cada aspecto de nuestra realidad y que influyen en nuestras decisiones actuales. Muchas veces, partiendo de esos filtros negativos, la gente suele descartarse ante las oportunidades. Gracias a esos filtros negativos, hacen que muchas personas se descarten a sí mismas antes de que Dios les use. Porque ellos lo que ven, ellos se miran a sí mismos con limitaciones y ¿qué piensan? Soy pequeño, soy inadecuado, soy insuficiente. Llegué tarde a esta oportunidad, me puedo equivocar, tengo miedo. ¿Y cuántas frases en la sesión pasada decíamos que hay? Y repetimos, es más fácil en automático repetir cosas negativas que positivas. Mira, este señor que se llama Alejandro Cardona hace una prueba de bloqueos con la gente. A ver, la voy a hacer. ¿Cuántos de aquí qué preferirían? ¿Salud o dinero en este año de 2026? ¿Qué prefieren? Ándele, ahí está. ¿Qué es lo que la mayoría contesta? Salud, porque dicen, no, las dos me convienen, pero no, pues de dinero, salud, no, pues mejor salud. Y él le dice, ¿por qué escoges una? ¿No puedes decir las dos?
Pues al fin es una elección. Se fija, como tenemos siempre el bloqueo, siempre nos vamos por lo poquito. Y así es la gente, se descarta a sí misma. Dios no me puede usar porque no, yo no puedo, yo no sé, soy insuficiente, me equivoco mucho, tengo miedo, no tengo esto, no tengo lo otro. Y eso sí sale, miren, así fluye. La manera en que nos vemos negativamente. Hay una frase aquí. Dios no ve como tú ves. Es el tema de esta enseñanza. Y aquí hay una frase. Nuestra visión es corta, pero la visión de Dios trasciende el tiempo y es eterna. Dios tiene el alcance de mirar en el infinito porque Él conoce el futuro. Usted y yo no. Usted y yo no sabemos qué pasará mañana, en el próximo año, en el próximo mes. Dios sí lo sabe. Y debiéramos de apoyarnos de la visión de Él, de cómo Él nos ve en el futuro. Porque usted y yo nada más nos alcanzamos a ver hasta el hoy. Y vaya que en consulta, en mis terapias de psicología, mucha gente le he preguntado esto, ¿hasta dónde te alcanzas a ver? ¿Cómo te ves de aquí a 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años? Y hay mucha gente que dice, no me veo. Ni siquiera pienso en eso. Y esa perspectiva del futuro, sobre todo viéndonos bien, no es fácil, al menos que tengas fe y que confíes en la visión de Dios para tu vida. Porque nuestra vista es corta, demasiado corta, créanlo. Vamos a entrar en el tema de la enseñanza bíblica, primero de Samuel 16. ¿Qué aprendemos de esta historia bíblica de la elección de David como rey de Israel? ¿Qué aprendemos? Bueno, el contexto bíblico dice que antes de David, el primer rey de Israel fue el rey Saúl. Pero el rey Saúl fue desechado, fracasó, y Dios tenía que elegir un nuevo rey. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el método que Dios usó para elegir al próximo rey de Israel? Lo vamos a ver en 1 de Samuel 16, del 1 al 2. Vamos a ver el pasaje, aquí lo tengo completo en pantalla. Dijo Yahweh a Samuel, verso 1, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yahweh respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Yahweh he venido. Porque Samuel tenía miedo, dijo, si sabe que voy a elegir a un rey que lo sustituya, me mata. Pero vea, ¿qué más sigue? Verso 3 y 4, estoy primero de Samuel 16. Llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Yahweh, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, que era profeta, y dijeron, ¿es pacífica tu venida? No sabían para qué iba Samuel. Versos 5 y 6. Respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Yahweh. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y fíjense bien, aquí empieza. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién era Eliab? El mayor de 8 hijos. Y dijo, diga conmigo, de cierto delante de Yahweh estás ungido. Pero fíjese lo que viene enseguida. Y Yahweh respondió a Samuel, y aquí viene el versículo central de esa enseñanza, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Eliab era el mayor de 8 hijos. Los 3 mayores hijos de Isaí estaban en el ejército de Israel, eran soldados. Y para ser soldado de Israel, pues tenías que ser capaz físicamente. Pero no, dijo el Señor, no es Eliab. Y no te fijes en la apariencia, le dijo al profeta. Verso 8 al 10. Entonces llamó Isaí a Abinadab
y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco este ha escogido Yahweh. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo, tampoco este ha elegido Yahweh. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Yahweh no ha elegido a estos. 7 candidatos. Y ninguno fue el elegido. ¿Y cómo termina la historia bíblica? Bueno, verso 11 y 12. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. El último, el octavo hijo, el más chiquito, el peque. ¿Y de dónde lo trajeron? No del ejército, era un jovencito. Alguien calcula quizás 14, 15, 16 años y mucho, y venía de estar cuidando el rebaño de ovejas de su padre. Y de ahí vino el rey de Israel. ¿Qué aprendemos de esta historia? Y quiero hablar aquí, miren, les va a sorprender. Generalmente de los personajes bíblicos destacados como el profeta Samuel, grandes en su tiempo, uno dice, no, hombre, eran hombres pura fe y pura perfección, y no, pues. Pero a mí me gusta, como decimos acá vulgarmente, ver pasajes de la historia contraria, sacarle la garra, dicen, los defectos, porque también los tuvieron, fueron humanos. ¿Y sabía usted que en esta historia yo encuentro al menos 5 bloqueos mentales en la mente del profeta Samuel? ¿Quiere conocerlos? 5 bloqueos mentales. Aún Samuel, que era un hombre de fe, que nació y creció en el templo, oyendo la voz de Dios, él mismo tenía bloqueos. Imagínense nosotros. Pero bueno, esto nos va a servir. Y de pasada decir lo que la vez pasada comentaba, los bloqueos mentales. La mayoría de las personas, yo diría que todas, estamos bloqueadas, y no por falta de talento, ni recursos, o oportunidades. Estamos bloqueadas por la manera de pensar que aprendimos, que heredamos o que aceptamos como verdad. Muchos bloqueos, muchos bloqueos. Por eso digo, esta serie nos invita a soltar esos bloqueos mentales y hacernos de fe y confianza. Y vamos a ver 5 bloqueos en el profeta, a ver qué le parece. Y a ver si se identifica con ellos. Bloqueo número 1. El bloqueo por experiencias pasadas, que es muy común. A usted le pasa algo mal, ¿y qué va a pensar la próxima vez que enfrente la misma situación? Pues le va a dar miedo. Y va a decir, no, ya estuve aquí una vez y me fue mal. No. Y la experiencia pasada, si fue negativa, lo va a bloquear. ¿Y cómo se aplica esto en el profeta Samuel? Bueno, Samuel ya había ungido a Saúl, el primer rey, basándose en parte en lo que parecía correcto. ¿Y qué era lo correcto en aquel tiempo? Pues la altura, que fuera un hombre corpulento, de buena presencia, fortaleza externa, porque se acostumbraba que el rey de una nación fuera alguien destacado. Alguien que tuviera la apariencia de un rey. Es más, que inspirara respeto y hasta miedo, porque en aquel tiempo el rey no solo representaba al pueblo, sino ante otras naciones enemigas, para que no lo despreciaran. Por eso la primera vez que Samuel eligió el rey, lo eligió en base a la estatura, a la apariencia. Porque primero de Samuel 9:2 dice que Saúl era más alto que cualquiera en todo el pueblo. O sea, era un hombre de apariencia de rey. Por eso es que, ¿qué dijo hoy Samuel? Pues a ver, el más grande, el más corpulento de la casa de Isaí. Entonces, ¿cuál era su bloqueo? Bueno, Samuel había aprendido erróneamente que la apariencia es igual o equivale a elección divina. Este es alto, corpulento, casi como un Sansón, este es elegido.
pero se equivocó. Y aquí aprendemos un principio, hermano. A veces Dios tiene que romper nuestras conclusiones pasadas o experiencias pasadas para llevarnos a una nueva revelación. A veces Dios tiene que romper nuestros paradigmas que hemos aprendido para podernos enseñar algo. Amén. Porque a veces el bloqueo de tu experiencia pasada no te deja avanzar. Estás demasiado influido por las experiencias que has tenido. Y eso le pasó a Samuel. Se equivocó pensando que iba a buscar otra vez a alguien como Saúl, grande, corpulento. Bloqueo número 2, el bloqueo por la comparación. Cuando Samuel ve al primogénito de Isaí llamado Eliab, inmediatamente piensa, y ahí dice el verso 6, ciertamente delante de Yahweh estás ungido. Él lo declaró al verlo, porque era el mayor y era parte del ejército de Israel. Entonces Samuel comparó inconscientemente a Eliab con Saúl en cuanto a estatura, corpulencia, presencia y todo lo que él pensaba que necesitaba tener un rey en Israel. Vea, y otra vez se equivocó. ¿Cuál era el bloqueo ahí? Bueno, comparar el futuro con el pasado en lugar de escuchar la voz presente de Dios fue lo que lo llevó él a pensar que Eliab era el elegido. ¿Y cuál es el principio que aprendemos aquí? Comparar nos impide discernir. No siempre tenemos que partir de la comparación para tomar una decisión, sino discernimiento, que es lo que en este caso se requiere. Bloqueo número 3, el bloqueo por criterios culturales. Y aquí le va un principio importante. Estamos hablando del antiguo Israel, la cultura hebrea, y siempre hemos dicho que de cultura a cultura hay muchos cambios. En la cultura hebrea, el hijo primogénito, como era Eliab, y que pensó Samuel que él era el elegido, ¿por qué creen que lo hizo? Porque en las familias de Israel el hijo primogénito tenía prioridad, tenía primacía sobre sus hermanos. De hecho, el hijo mayor era el heredero de gran parte de la herencia del padre. Se llevaba al menos doble porción que sus hermanos. Y el hijo menor, como el caso de David, ¿qué representaba el menor en una casa? Era el menos considerado, casi el invisible, casi no tenía importancia el hijo menor. Entonces, por eso Samuel esperaba que Dios siguiera ese orden cultural y que iba a elegir al hijo mayor, a Eliab. ¿Lo entiende ahora? Por costumbre, esto era lo que se esperaba. Pero ahí, ¿cuál era el bloqueo? Pues asumir que Dios obra conforme a estructuras culturales humanas, y le debo decir algo, Dios no se apega a eso. Dios honra sus propios órdenes y principios, pero no va de acuerdo con lo cultural. Y aquí se lo demostró a Samuel. No lo voy a elegir porque sea el mayor. Eso a mí no me importa. Bloqueo número 4, el bloqueo por una visión externa. Samuel evaluó lo visible. ¿Qué fue lo que miró? Por eso dice el hombre, elige por lo que ven sus ojos, estatura, fuerza, apariencia física. Y Dios tuvo que corregirlo cuando le dice en el verso 7, no mire su parecer ni lo grande de su estatura. Eso no me importa. Eso a mí no me sorprende. Eso a mí no me entusiasma. No es lo que sirve para mi propósito. ¿Y ahí cuál fue el bloqueo? Pues mirar con los ojos antes que con el discernimiento espiritual. ¿Y cuál es el principio aquí? Pues que lo visible impresiona a los hombres, pero a Dios no. Dios ve lo invisible, lo que nosotros no vemos. Y vamos a ver el bloqueo número 5, el bloqueo por las expectativas lógicas. Desde la lógica humana, el rey debía de ser de preferencia alguien experto en guerra, un guerrero, alguien fuerte, experimentado, reconocido. Y yo le pregunto, ¿y un pastor de ovejas se encajaba en ese perfil? No. ¿Quién iba a pensar que un pastor de ovejas podía ser el mejor candidato para ser rey? Nada que ver, eso no era lógico. Necesitamos un guerrero, alguien intrépido, de mucho valor
de gran estatura y que impresione. Y un pastor de ovejas, no. Pero ve, ¿cuál fue el bloqueo? Confundir la lógica humana con la voluntad divina. ¿Y cuál es el principio? Aprender aquí. Dios no elige por la lógica humana, elige por su propósito. Y muchas veces el propósito es desconocido para nosotros. En conclusión, ¿por qué Dios eligió a David, que era en apariencia y en la lógica el menos indicado de los 8 hijos de Isaí? Bueno, porque Dios no busca imagen, busca ¿qué? Corazón. Por eso es que en Hechos 13:22 la Biblia habla acerca de David y dice, he hallado a David, varón conforme a mi corazón. Así lo describe el Señor, a David. Un varón conforme a mi corazón. Eso es lo que Dios estaba buscando. Por eso es que esta historia es fuera de toda lógica. Solo la entendemos si comprendemos lo que Dios andaba buscando. No andaba buscando apariencia ni fortaleza. Eso ya había habido antes y no resultó con el rey Saúl. Ahora buscaba un hombre de propósito, un hombre enseñable, un hombre como David. Otra razón de por qué eligió a David y no a Eliab ni a sus hermanos mayores, porque David ya estaba siendo formado tiempo atrás en lo secreto. Porque a veces ir a la escuela, hoy en día la escuela es algo formal, usted va tantos años a prepararse. En aquel tiempo la experiencia, la enseñanza venía desde muy pequeño con los principios y valores que se aprendían en la familia, como hoy debiera de seguir siendo. Y mientras sus hermanos se entrenaban para la guerra, ¿dónde estaba David? ¿Dónde estaba su campo de entrenamiento? Ahí en el campo, a solas, entre el rebaño. Ahí tenía que depender de Dios, porque ¿cuáles eran los enemigos del rebaño de ovejas? Y la Biblia misma dice que David se enfrentó con ellos. Osos y leones. Oiga, y si no está tu papá ni tus hermanos, ¿cómo le haces? Él aprendió a depender de Dios para enfrentar enemigos que lo podían devorar, como a cualquiera de sus ovejas. Aprendió la fidelidad, el cuidado del rebaño, porque el pastor tenía que estar al pendiente de las ovejas que se enfermaban, cuidarlas, conocerlas. Y allá en el campo con su arpa, porque era músico, aprendió a adorar a Dios. Todas estas enseñanzas de valor, de cuidado, de dependencia, las aprendió ya en lo privado, solito, sin público. ¿Y cuál es el principio aquí? Dios forma líderes en lo oculto antes de exponerlos o presentarlos en lo público. Cuando David llegó a ser rey, él ya había tenido un entrenamiento en privado con Dios. Y eso debemos de aprenderlo nosotros. Mucha gente quiere pasar del anonimato inmediatamente a la fama sin esa experiencia previa. Otra razón de por qué eligió Dios a David. Porque Dios quería mostrar que el poder viene de él y no del ser humano. Elegir al menor de los 8 hijos de Isaí, al pastor, al que no era guerrero, al invisible, deja claro que el éxito no depende del hombre mismo. Porque si no, si hay éxito, ¿qué pasa? La gente se lo atribuye a la persona. Pero en este caso, el éxito de David iba a ser algo que le daría la gloria a Dios, el reconocimiento a Dios. Y es ahí donde 1 Corintios 1:27, Pablo nos recuerda este principio. ¿Qué dice este versículo? Léalo conmigo. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Comparado Saúl con David, pues en apariencia física no había comparación. Pero ahí es donde Dios se honró, porque pudo más David, el hombre de apariencia débil y delicada, que el rey Saúl. Amén. Fíjese bien esos principios. Este principio central, Dios llama a las personas por su potencial, no por la apariencia. Los hombres eligen por lo que se ve, mientras que Dios elige por lo que puede formar. Los hombres buscan el currículum, la experiencia, el estudio, la preparación. Dios busca el corazón disponible de la persona. Y por eso esta frase, Dios no elige a los más capaces,
capacita a los que Él elige, aunque al principio parezcan los más torpes, los más inadecuados. A Dios no le interesa eso. A ver, ¿cómo vamos hasta aquí? Dígame si vamos entendiendo bien esto. A ver, aquí tenemos una reflexión personal. Si Dios tuvo que corregir la manera de ver de un profeta que tuvo 5 bloqueos, a ver, pregúntese, ¿cuánto más necesitará corregirnos a nosotros? Fíjense, Él tuvo 5 bloqueos, ¿cuántos tendremos nosotros? Un montonal, hermano. Pero no se desanime, de eso se trata. Hay que aprender que la palabra nos vaya desbloqueando. Y aquí tengo unas frases, vea. Lea conmigo esta frase. Dios no cambia al elegido para encajar en el llamado. Cambia nuestra manera de ver para reconocer al elegido. Fíjense cómo son frases que nos dicen, caray, esto es cierto. O sea, Dios no cambió a David antes para hacerlo tener una apariencia que fuera aprobada por Samuel. Tuvo que cambiar a Samuel para que pudiera darse cuenta cuál era el elegido de Dios. Entonces, fíjense, Samuel, un profeta que tenía discernimiento, cuando se enfrentó ante esta situación de elegir al próximo rey de Israel, se equivocó, porque fue una elección contra toda lógica. Pero así le gusta al Señor hacer las cosas. Y esto nos deja una verdad muy liberadora. Tal vez hoy tú no pareces el indicado para algo que Dios pueda llamarte, pero eso no significa que Dios no te haya visto. Y quizás algunos de nosotros, o algunos más jóvenes tal vez, dirán, bueno, pues todavía estoy a tiempo. Si Dios vio a David, seguro también me ve a mí. Amén. ¿Qué opinan? Y vamos al tema siguiente. No se me desconcentre. Tema 3. Contrastes entre Saúl y David. ¿Quién fue Saúl? El primer rey. David, el segundo. A ver, ¿qué contrastes había entre ambos reyes? Saúl, alto, fuerte, atractivo, elegido por apariencia, pero gobernó desde la inseguridad y la desobediencia. Ese fue su gran error, que lo llevó a ser desechado por Dios. David, joven, invisible, no tenía la apariencia corpulenta ni la altura de Saúl, el último de la casa, el hijo menor, pero fue elegido por su corazón, no por su apariencia. ¿Y cómo gobernó? Desde su dependencia de Dios. Esa fue la diferencia. No es que haya sido más inteligente, sino era un hombre enseñable, un hombre más dócil y obediente, mientras que Saúl era arrogante y desobediente. Saúl parecía rey, pero no tenía corazón de rey. David no parecía rey, pero tenía corazón de rey. ¿Cómo ves? Algo que no alcanzaríamos a ver nosotros hoy, pero eso lo veía el Señor. ¿Cuál es la aplicación personal de todo esto que estamos viendo hasta este momento? ¿Cuántas veces hacemos nosotros lo mismo? Nos miramos y decimos, no soy suficiente, no estoy listo, no tengo lo necesario, hay otros que son mejores que yo. Pero ¿qué tal si Dios ve otra cosa? Lo que puedes llegar a ser si te dejas usar. Lo que Él puede formar en ti si eres enseñable. Lo que Él puede hacer contigo si confías. Porque claro, hay una condición. Dependencia, confianza, obediencia. Y eso nos da más ventajas que la persona que tiene al parecer más recursos, más experiencia, más conocimiento. Y eso es el propósito de esta enseñanza. Y vea esta frase: tu presente limita el futuro que Dios ve en ti. Y sí, hay gente que posicionándose en lo que mira ahorita, cómo se siente, cuáles son sus circunstancias, dice, no, yo no voy a llegar nada lejos, con esto no me alcanza. Y sí, la lógica dirá, tal vez, pero acuérdese que en el ámbito de la fe, la lógica no existe. Si usted le cree a Dios,
Él se encarga de hacer cosas que la lógica no va a entender. Y de eso se trata la fe. Ahora voy a ponerle rápidamente un testimonio. Yo había prometido dar testimonios de vida de gente que ha sido usada por Dios, aunque al inicio no tenía como David la posibilidad. La vez pasada hablé de, ¿quién se acuerda que hablamos la vez pasada? Del chico que nace sin brazos, sin piernas, de Nick. En este tema, quiero hablar rápidamente del testimonio contemporáneo de alguien, ya murió él, de hecho, Luis Palau, fue un evangelista reconocido a nivel internacional, pero ¿sabía usted que él fue hijo de un inmigrante pobre? Como muchos, tuvo un origen muy humilde, que nadie pensaría lo que llegó a ser. Y fíjese, aquí le voy a poner rápido. Luis Palau creció en Argentina en un hogar sencillo, pobre, perdió a su padre a los 10 años y vivió con muchas limitaciones económicas. Nadie habría dicho que ese niño latino llegaría a predicar el evangelio en muchos escenarios, estadios alrededor del mundo. Y ahí está una foto, ¿verdad?, de su papá y él y sus hermanas. En Argentina, un niño muy pobre. Y aquí aprendemos de él que Dios no vio su pobreza, vio el alcance. No vio su carencia, vio su llamado. Y hoy millones de personas y muchos pueden reconocer que conocieron al Señor gracias al ministerio que Él llevó. Entonces, ¿cuál es aquí el aprendizaje en esta frase? Dios ve a un mensajero donde otros veían solo un niño pobre. Entonces, vean, las circunstancias no son para el Señor un impedimento. Y ahí vean qué jovencito predicando. Ese fue Luis Palau, un ejemplo de cómo de lo más pobre y de donde nadie apostaría por él, el Señor puede levantar personas extraordinarias que le creen. Esa es la diferencia, la fe, el dejarse usar. Número 5, herramientas prácticas. Voy a llegar aquí a un punto donde usted diga, oiga, y todo esto que estamos aprendiendo de la historia de David, ¿qué puedo yo aplicar en mi vida? Bueno, ahí va lo práctico, porque siempre me gusta hablar de esto, si no nos quedamos solo en historias de inspiración, pero que alguien dirá, no, pues eso le pasó a David, yo no soy David, ni estoy en este tiempo, o tal vez piense que Dios ya en este tiempo ya no trabaja. Vea, principios. Número 1, deja de evaluarte solo por lo visible. No te midas solo por títulos, edad, dinero, logros, capacidades, errores del pasado. Eso debemos dejarlo a un lado. Porque de verdad mucha gente en base a eso se mide. Dígame si no. Intenta hacer algo y luego, a ver, ¿podré? ¿Tengo la capacidad, el estudio, la experiencia, el título? No, pues no. Pero eso no es necesario para Dios cuando le creemos. Claro, sin descartar que te prepares, que hagas lo mejor. Pero eso al final no es lo que da el éxito. Número 2, pregunta a Dios cómo Él te ve. Y de ahí que la oración nuestra pudiera ser, Señor, muéstrame lo que tú ves en mí. Y vea la ilustración. ¿Se alcanzan a ver la imagen que puse ahí? Los que saben de ajedrez van a entender esto, ¿no? Los que no saben van a decir, eso no lo entiendo. La piececita que está ahí en ajedrez se le llama un peón. O sea, es como un soldado raso. Se mira en el espejo y se mira como un rey. Eso es. Pero la mayoría de nosotros es al revés, nos miramos más bajos de lo que tenemos. Entonces es bueno decirle al Señor, ¿cómo me ves tú, Señor? A ver, de allá para acá, ¿cómo me checas? ¿Qué puedes hacer conmigo? Esa sería una buena oración, en lugar de que usted parta de lo que usted se ve en su falta de fe, a sí mismo. Número 3, obedece aunque no te sientas listo. Fíjese, David no pidió ser rey, pero cuando le dijeron tú eres el próximo rey, dijo, bueno, pues no objetó nada, no dice la Biblia que ha dicho Samuel, no, te equivocas, ¿cómo yo voy a ser rey? No, qué responsabilidad, yo sigo ya cuidando las ovejas tan a gusto de mi papá. Bueno, él no objetó nada, él creyó y tampoco se sintió grande, porque durante buen tiempo tuvo que estar frente a Saúl y nunca le dijo, ¿qué? Yo ya soy el rey en lugar tuyo.
Nunca, siempre se mantuvo humilde, hasta le tocaba ahí el arpa y de repente lo echaban en corrida por los celos que se le daban, se le metían a Saúl y la batalló mucho. Pero él estaba siendo fiel desde que cuidaba las ovejas, desde ahí él ya estaba preparándose. De manera que la fidelidad precede a la promoción. Y ahí es donde aplica la escritura del principio que dice, si en lo poco eres fiel, el Señor te va a poner sobre mucho. David fue fiel desde que era pastor de ovejas. Número 4, acepta el proceso. Dios no solo quiere usar tu vida, quiere formarla. Para usar la vida de alguien, Dios tiene que dejar que tú te formes. Y aquí llegamos a esto. Quizás hoy tú te ves pequeño, pero Dios te ve en proceso. Quizás tú te ves limitado, pero Dios te ve en formación. Quizás tú te ves tarde, pero Dios te ve todavía a tiempo. Y en esta frase final dice, no vivas desde lo que ves hoy, vive desde lo que Dios ya vio en ti. Y bueno, vamos acercándonos al tema 6. Y esto es muy importante, ¿eh? A ver, ahí les va algo. ¿Por qué David se le llama un hombre conforme al corazón de Dios? Ya vimos en Hechos que dice así, David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En la práctica, ¿qué tenía él para ser catalogado con ese título? Un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí lo vamos a ver. Fíjese, muy importante, porque eso fue lo más destacable de David. Él no tenía mucho en apariencia que poder dar, solo un corazón conforme al de Dios. Y aquí pongo esto. David no fue el rey más perfecto de Israel. Cometió errores graves. De hecho, cayó y falló y pecó de manera desastrosa. O sea, tuvo sus momentos oscuros. Pero aún así, de ningún otro personaje en toda la escritura se dice lo que se dice o Dios dijo acerca de David, con todas sus imperfecciones. Hechos 13:22. He hallado a David, varón conforme a mi corazón. Y alguien dirá, pero ¿por qué fue un varón conforme al corazón de Dios si pecó, si cometió errores? Sí, porque eso no significa perfección. ¿Qué significa entonces ser una persona conforme al corazón de Dios? Y fíjese, quiero antes resaltar eso. Esa misma frase de un hombre conforme al corazón de Dios no se dijo de Saúl, ni siquiera de Salomón, que es el hombre más sabio del mundo. No se dijo de ningún otro rey en Israel, solo de David. ¿Por qué? Porque Dios no busca personas sin errores. Si alguien dice, no, yo no te voy a fallar, yo cometo errores, eso no tiene que ver. Él busca corazones alineados con Él. Esa es la diferencia, no personas perfectas, sino personas alineadas con Él. Saúl tenía posición, pero no tenía un corazón disponible. Ese fue el error. Ya dije ahorita, gobernaba desde el miedo, la inseguridad y el deseo de agradar al pueblo, como todo buen político. Agradar al pueblo por votos, aplausos para mantenerse en el poder. Pero ¿quién lo puso ahí? Él se olvidó que no fue a quien tenía que agradar, sino a Dios. Y desobedecía para no quedar mal con la gente. Justificaba sus errores. ¿Qué le dijo al profeta Samuel cuando dijo, ¿qué hiciste? No hiciste lo que te dije. ¿Y cómo se justificó? No, pues es que el pueblo ya me está dando carrilla y tú no apareciste a la hora del sacrificio, pues yo tuve que hacerlo. O sea, ¿a quién estás agradando? ¿A Dios o al pueblo? No, pues al pueblo. Él quería aplausos, reconocimiento. Justificaba sus errores y se defendía más de lo que se arrepentía. Son errores que no debemos imitar. A ver, ¿qué diremos de Salomón? Vea esta foto. Salomón tenía sabiduría, el hombre más destacado en el mundo. Reyes pagaban para consultar con Salomón y venían de lejos, ¿eh? La otra vez escuché a alguien que dijo, no, Salomón fue el primer asesor de reyes y le pagaban para ir a escucharlo nada más.
pero no perseveró en su corazón, otra vez le falló el corazón. Comenzó bien, pero su corazón se dividió, permitió que otras lealtades entraran en su vida. Y esas lealtades eran más de 1,000 esposas y 2,000 y 3,000 concubinas. Su vida terminó lejos de la sencillez y la dependencia de Dios de cómo empezó. Se desvió, no tuvo un corazón firme. Pero ¿qué podemos decir de David? David tenía algo más profundo, un corazón rendido, aunque no era perfecto, era sensible, no era impecable, pero era una persona arrepentida. Y lo demostró cuando fue descubierto en su pecado, se arrepintió con lágrimas. No era autosuficiente, era dependiente de Dios. Cuando fallaba no huía de Dios, corría hacia Dios. Y cuando era confrontado, como lo hizo el profeta Natán después de pecar, no se justificó, se humilló. Y ahí está el Salmo, ¿cuál? Donde dice el pecado delante de Dios. Y cuando era bendecido, no se exaltaba, adoraba al Señor. Y vean, nos estamos acercando al final. Tema número 7. ¿Qué significa para nosotros hoy ser una persona conforme al corazón de Dios? Si usted dijera, bueno, yo quiero ser como David, que se me reconozca así como una persona que tenga el mismo corazón que tuvo David, porque a él le fue bien. No era perfecto, pero le fue bien. ¿Qué significa hoy? Número 1, no significa no fallar, para que no se desanime, porque alguien dirá, no, yo fallo mucho, yo no. No, también David falló. No significa no fallar, significa no endurecerse cuando fallamos. Es diferente. Eso significa ser conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es lo que implica? Número 1, tome nota, intimidad con Dios. David no solo hablaba de Dios, hablaba con Dios. Y como testimonio están los salmos que él escribió. Los salmos eran conversaciones desde el corazón de David con el corazón de Dios. Salmo 42, ¿cómo dice? Esa frase, mi alma tiene sed del Dios vivo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por mí, oh Dios, el alma mía. Vean, conversaciones muy íntimas con Dios. Los salmos están llenos de esas experiencias. Número 2, dependencia, no autosuficiencia. David sabía que sin Dios no podía nada y por eso escribió el famoso Salmo 23, ¿cómo comienza? Yahweh es mi pastor, nada me faltará. ¿De quién dependía? De Dios. No confiaba en su fuerza, confiaba en el pastor. Esa es otra cualidad de un corazón que es conforme al corazón de Dios. Número 3, sensibilidad espiritual. David no endurecía su conciencia, no justificaba su pecado, no negociaba con la desobediencia. Cuando fue confrontado por el profeta Natán después de pecar, ¿qué dice 2 de Samuel 12:13? He pecado contra Yahweh. Lo reconoció en cuanto dijo, me rindo. No hay más que decir. Y eso es un buen principio, ¿eh? ¿Sabía que cuánta gente, a pesar de que la descubren fallando, lo niega? Yo veo casos de esos a diario donde dicen mujeres, mire, aquí está la prueba y yo no fui. Fíjese, con todo y pruebas. Y no, David dijo, mira, aquí salieron tus mensajes en tu Facebook, en tu muro ahí, en tu WhatsApp, ahí están las conversaciones con Betsabé. No, dijo, me rindo, Señor. Yo fui. ¿Se fija? ¿Qué diferencia cuando uno es mejor lo acepto? Número 4, espíritu enseñable, muy importante. David se dejaba formar, se dejaba corregir, se dejaba guiar. Nunca se consideró una persona terminada. El momento que usted dice, yo ya lo sé todo, yo ya no tengo nadie quien me enseñe, ya yo estoy completo, ese día usted dejó de ser una persona enseñable. Aunque usted diga, tengo 40 años aprendiendo la Biblia, pero a ver qué más aprendo. Eso es bueno.
Y hay gente que no tiene ese espíritu enseñable, ¿sabía? Quiere saber todo. Número 5, corazón rendido, no dividido. David no fue perfecto, pero fue íntegro. No compartía su lealtad con otros dioses, otros ídolos, otras agendas. Él se guiaba en base a la dirección de Dios. A diferencia de Saúl, que le dio más preferencia al pueblo, o a Salomón, que se dejó guiar por las mujeres. David se mantuvo con un corazón rendido a Dios. ¿Y cuál es aquí la reflexión personal? Dios no está buscando a los más capaces, ni a los más brillantes, ni a los más exitosos. Está buscando corazones, diga conmigo, corazones disponibles. Corazones que quieran caminar con Él, quieran parecerse a Él, quieran aprender de Él, quieran obedecerle aunque cueste, y quieran volver cuando se equivoca. Porque la gente cuando se equivoque huye de la persona, porque no quiere asumir responsabilidad. Pero en cambio, cuando uno falla, ¿qué debe hacer? Pues aceptarlo y acercarse, que es lo que nos enseña David. Tengo aquí unas frases. Dios no busca personas impresionantes, busca corazones rendidos, y cuando encuentra uno, puede hacer cosas extraordinarias. Porque el verdadero éxito no es tener una gran vida delante de los hombres, sino tener una vida alineada con el corazón de Dios. Y eso es lo que hizo David, el más grande rey de Israel. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué opina de esto? Vamos bien. ¿Está aprendiendo? Vamos a cerrar con 2 secciones, aplicaciones del mensaje para todos. Porque quizás esta enseñanza la van a ver jóvenes, aquí tenemos unos muchachos, la van a ver personas adultas que quizás están batallando con su matrimonio, su familia, con el dinero, y quizás haya también líderes que lo ven desde lo espiritual y digan, ¿esto cómo aplica para el liderazgo en las congregaciones? Tiene muchas aplicaciones el mensaje y le voy a dar por lo menos 3. Aplicación para jóvenes. Tu hoy no define tu mañana, porque los jóvenes están en una etapa donde tienen mucho futuro enfrente, pero mucha incertidumbre. Dígame si no está uno así, ¿verdad? A los 15, 16, no sabe uno, tiene todo el potencial, energía, pero no sabe qué va a ser de mí, a qué me voy a dedicar, cómo me va a ir en la vida. Bueno, ahí va el mensaje. Tu hoy no define tu mañana. David no comenzó en un trono, comenzó en un campo con ovejas. Porque hay jóvenes que dicen, no, oiga aquí, mire, sirviendo de mesero en el Wendy's, ganando el mínimo, ¿usted cree que yo voy a hacer algo? O aquí ayudando, o ahí barriendo y ganando. Así empiezan todos. No fue visto por su propio padre. No fue considerado por el profeta Samuel como un candidato. No fue incluido por sus hermanos. Pero sí fue visto por Dios. Esa fue la diferencia. ¿Cómo ven? Jovencito, 15, 16, elegido por Dios. Cuando no tenía experiencia, nadie daba algo por él. Y hoy en día, muchos jóvenes hoy se sienten invisibles, insuficientes, confundidos sobre su propósito de vida, comparándose con otros que parecen avanzar más rápido que ellos, y se sienten desanimados. ¿Sabía hoy en día que hay muchos jovencitos que les llega la depre muy duro? Eso no es de gente ya mayor que usted dirá, no, pues se deprime el señor porque tiene 80 años, está enfermo y sin dinero. Hoy en día los jóvenes deprimidos porque no encuentran identidad ni propósito, no se hallan a sí mismos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la aplicación para esta enseñanza para ellos? Lo que hoy parece pequeño, rutinario o insignificante puede ser exactamente el taller donde Dios está formando tu carácter, poniendo a prueba tu fidelidad y tu identidad. O sea, estas etapas primarias de la vida del joven es el taller donde Dios puede estar trabajando para convertirte en alguien que ni siquiera tú esperas. A David aprendió con ovejas a cuidarlas, a ser responsable, porque usted cree que su papá se le hubiera dado el ganado de las ovejas si no lo creyera capaz. Para esa tarea al menos, le dio una responsabilidad grande.
Le encomendó en esta tarea a enfrentar peligros solo, a confiar en Dios sin aplausos. Y todo eso lo preparó para luego gobernar personas. ¿Cuál es el mensaje para el joven de esta enseñanza? No desprecies tu proceso, no te saltes la etapa en que estás, no te menosprecies por empezar con algo pequeño. ¿Y qué dice Zacarías 4:10? Léanlo conmigo. No menospreciéis los comienzos pequeños. A veces alguien empieza con poquito, pero pues ya es algo. Si eres fiel en eso, Dios te puede dar más. A ver, aplicación para matrimonios. Dios ve potencial donde hoy hay puros conflictos. Cuando Dios miró a David, no vio solo lo que él era, vio lo que podía llegar a ser. Y de esa misma manera, hoy muchos matrimonios se miran solos. Desde lo que no funciona, lo que se perdió, lo que duele, lo que ya no es como antes, y se desaniman. Hoy muchos matrimonios se divorcian. Y sabe usted que en la mayoría no lo hacen por falta de amor. Lo hacen por falta de confianza, porque se han lastimado, porque se desaniman, y la mayoría tienen reparación. Entonces, ¿cuál es la aplicación para matrimonios? Así como Dios vio rey a David, donde otros solo veían un pastor, Dios puede ver restauración donde hoy el matrimonio solo ve desgaste y solamente ve el fin. Amén. ¿Cuál es el mensaje para los matrimonios? No se vean solo desde sus errores actuales, mírense desde el potencial que Dios todavía quiere formar en ustedes. ¿Cuál es esta frase? El matrimonio no muere por los problemas que tiene, sino por dejar de creer en lo que puede llegar a ser con la ayuda de Dios. Cuando un matrimonio se pone en manos del Señor, Él restaura, Él cambia, transforma. Pero bueno, ese es el asunto, confiar en Él, no rendirse. Aplicación 3 para liderazgo. No ocupamos líderes de apariencia. Y eso me refiero en general a la congregación, a las comunidades. No líderes por apariencia, líderes por formación de carácter. Samuel se dejó impresionar por la estatura y la presencia y el porte y falló. Pero Dios lo corrigió. ¿Sí? Entonces ya vemos que no es por apariencia. Aquí la aplicación es no elegir personas solo por el carisma, la visibilidad, el talento, los resultados inmediatos. Hasta el día de hoy Dios sigue buscando corazones fieles, enseñables, humildes y disponibles. Esos son los mejores líderes. Amén. Los enseñables, los que están dispuestos. ¿Cuál es el mensaje? Aprender a mirar como Dios mira, a ver procesos, no solo plataformas, a ver el carácter, no solo los dones. Y aquí la frase, la promoción de Dios viene después de la formación que Dios te da. Y la formación es en carácter, en obediencia, en disponibilidad, en servicio. Y terminamos con este tema. Dios forma el carácter en lo privado antes de dar una posición en lo público. Porque hay una etapa detrás de cortina, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente va a ver ensayos de gente, pues sí, que artistas, cantantes y todo. Y va a ver 2 horas el evento y sale maravilloso. Pero usted se imagina cuántas horas de trabajo hay detrás de los escenarios para que eso salga bien. Mucha. Y esa es la parte que no vemos. Y eso también pasa en nuestra vida. Tal vez nuestro momento de éxito sean 2 horas o más, pero para eso tuvimos que entrarle duro a que Dios nos enseñara. ¿Qué aprendemos de esto? David no nació con el carácter de rey, Dios lo formó en el campo, en la soledad, en el anonimato, lejos de los aplausos, de los reflectores y de la validación humana. Dios estaba haciendo la obra más importante en David. No estaba formando sus habilidades, estaba formando su corazón. Eso es el instrumento que Dios quiere siempre que le entreguemos, el corazón. Si Él trabaja ahí, no hay problema, no hay limitantes.
En la soledad, ahí aprendió humildad al no ser visto por los hombres, dependencia al saber que si Dios no podía protegerle ni siquiera a sus ovejas. ¿Ves? Había leones, había peligros. Aprendió la fe al enfrentar leones y osos solo con la confianza en Dios. Y una onda, ¿verdad? Para tirar piedras era su arma. Disciplina al ser fiel en lo pequeño cada día. Confianza al saber que Dios estaba con él aunque nadie más lo estuviera. Y nada de eso era natural. Todo eso fue parte de un proceso formativo. Allá en la soledad, en el campo. ¿Cuál es la frase? Dios no prepara plataformas primero, prepara corazones primero. Y lo más profundo es esto. Dios suele trabajar en lo más importante, en los lugares menos visibles. Porque las habilidades pueden llevarte lejos, pero solo el carácter puede sostenerte ahí. Dios usa el anonimato como el taller, el silencio como el aula, la rutina como disciplina y la soledad como el espacio de formación. Si hoy estás en un lugar donde nadie te ve, nadie te aplaude y nadie te reconoce, no estás olvidado, solo estás siendo preparado. ¿Qué les parece? Quiero que terminemos con este último. Ojalá este mensaje les transmita algo. Hay mucho que aprender, mucho que aplicar, pero termino con esta presentación que dice, lean conmigo. Antes de ponerte en el lugar donde otros te verán, Dios te forma en el lugar donde solo Él te ve. Y cuando Dios termina su obra en tu carácter, Él mismo se encargará de abrir la puerta correcta en el tiempo correcto. Porque el verdadero éxito no es llegar alto, es llegar alto y permanecer sano, humilde y fiel. Y eso solo lo produce Dios trabajando en las sombras. Ojalá hayamos aprendido algo de la historia del rey David y sobre todo de cómo el Señor trabajó con él y aún con el profeta Samuel para transformarlo. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.